Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Uno de los problemas más comunes al trabajar en muros y cielos es tapar grietas, agujeros e imperfecciones. Es por eso que veremos cómo mezclar y aplicar yeso de la forma en que lo hace un especialista. Aquí comienza lo mejor. ¿Por qué es tan usado en construcción? Son muchos los motivos, pero destaca su resistencia estructural a la humedad, al fuego, su capacidad para lograr acabados uniformes y sus propiedades aislantes. Además, al no ser tóxico, es seguro de usar, permitiendo su manipulación sin riesgo para la salud. Otro elemento importante es que este material se usa en lugar de pasta de muro para aislar paredes y tapar grietas o agujeros, especialmente cuando son de mayor tamaño. Prepararlo es sencillo, si sigue estos consejos. Comience por eliminar cualquier residuo de la superficie donde vaya a trabajar usando una espátula o lija. Humedezca la superficie, pero no empape. Así mejorará la adherencia y evitará que el muro o cielo absorba el agua de la mezcla de yeso. Para preparar la mezcla debe tener un recipiente completamente limpio. Agregue agua y luego espolvoree con cuidado el yeso para evitar que la mezcla se aglutine. Una manera común de calcular la proporción correcta de la mezcla es añadir yeso hasta que el agua esté cubierta. Deje reposar la mezcla por unos 2 minutos para que se humedezca bien. Luego mezcle con una plana limpia hasta obtener una pasta homogénea, consistente y sin grumos. Preste atención a los bordes y fondo del recipiente para que no quede área sin mezclar. Una vez listo, ya se puede comenzar a aplicar el yeso. Pero antes un consejo. Si busca la mejor variedad de materiales como los que estamos viendo en este video, descargue la app de Sodimac. Ahorrará tiempo al poder consultar nuestro inventario de productos y sus precios, sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesita para su proyecto. La mejor app, fácil y rápida. Para aplicar el yeso, use una llana. Coloque el yeso en la mitad inferior de la llana y luego sosténgala horizontalmente para su aplicación. Aplique desde abajo hacia arriba con cuidado. No haga mucha presión para evitar retirar el yeso aplicado. Si es así, deje secar unos minutos y aplique una segunda, tercera o cuarta capa siguiendo los mismos consejos. Para un acabado perfecto, pase la llana limpia en movimientos descendentes. Para lograr una terminación lisa, se recomienda repasar con una esponja húmeda inmediatamente después de aplicar la última capa de yeso. A continuación, debe utilizar papel de lija de grano 100 para nivelar las uniones, deslizándola de adelante hacia atrás con movimientos amplios. Después, vuelva a alisar la superficie con la esponja. Luego, lije ligeramente el yeso con papel de lija de grano 220 para eliminar cualquier imperfección y afinar la superficie. Es importante que el yeso no quede demasiado brillante, ya que esto dificultará la adherencia de la pintura. Ya terminamos de aplicar el yeso, pero no nuestro video, ya que le quiero dar 4 claves para trabajar con este material. Pero antes los quiero invitar a unirse al círculo de especialistas. Tendrá descuentos exclusivos, 25% de ahorro en arriendo de herramientas. Podrá participar de ferias regionales que también puede seguir online. Y además, cuando venga a la tienda, tendrá apertura temprana y hasta un cafecito. ¿Quiere revisar todos los beneficios? Encuéntrelos en circuloespecialistas.cl. Y ahora, las 4 claves para trabajar con yeso. Al hacer la mezcla, recuerde que hay un tiempo de fraguado limitado según el fabricante. No prepare grandes cantidades para evitar que se endurezca antes de tiempo. Si se comienza a endurecer, no añada más agua a la mezcla, ya que podría perder resistencia y adherencia. Si necesita tapar agujeros o grietas de mayor profundidad, haga otra mezcla más espesa para evitar que se escurra. Y luego de que termine de trabajar, utilice un poco de yeso en polvo mientras aún está húmedo para quitar el yeso de manos, guantes o herramientas. Solo polvoree, frote y listo. Y no olvide que todos los productos y herramientas que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.